Bueno, en primer lloc, benvinguts a totes i tots a la nostra biblioteca, xicotet espai, però al final tan emblemàtic per a tots. I el primer, volia agrair la presència que tinguem així a Òscar Uceda, que ja és pràcticament un costum, perquè ja és el segon llibre que presenta al nostre poble. Per a nosaltres, la veritat, és un autèntic plaer i un honor tindre-lo de nou entre nosaltres per a presentar esta obra tan especial, tan sensible i de tanta actualitat com és Catalunya, la història que no fue. Jo vaig a servir un poc, encara que pense que no estic a l'altura per a ser el presentador d'ell, però ella vol que així no fos, i per a mi ja dic que és un honor, i vos conto un poc. Òscar Uceda va néixer el 27 de desembre de fa alguns anys, no m'agrada mai la data. No fa gaire. Alguno més de 40, deixem-ho així. Ell és llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Lleida. Actualment, a més, m'ha dit que està fent el doctorat. És membre del Consell Social d'esta universitat i president de l'Associació d'Historiadors de Catalunya. Ha sigut autor de moltes obres, entre elles Setges de Lleida, entre 1644 i 1647, autor de Lleida 1707, la ciutat massacrada, també autor de 6 fascicles col·leccionables de la Sacramental Lleidana, autor del llibre catàleg de l'exposició 1808-1810, el Pla del Lleida en guerra, autor de, també, i a més conegut per nosaltres perquè va ser presentat a Alberic, La pell de tots, que tinguem l'honor de compartir, i també era un tema molt semblant al que avui tractarem, coordinador de Carles i... Sí, del llibre Carles V i Catalunya. I Catalunya. Sí, o Carles I, primer d'Espanya, cinquè d'Alemanya. Efectivament, autor de La singular vida de Claudio López Bru, autor de Catalunya, la història que no va ser, que és el llibre precisament que avui presenteu, autor de nombrosos articles, ha participat en multitud de conferències, com he dit abans, també té vida activa a la universitat, en aquest cas a la Universitat de Lleida, membre del col·lectiu Porta de Brandenburg des de 2013 a 2015, no, dic 1700, ja era sotat un poc. Bueno, soc una mica iaio, però tant. Socio fundador de Societat Civil de Catalunya, Societat Civil Catalana, com bé sabeu que és una associació amb moltíssima influència i ha tingut molta importància els darrers anys a Catalunya. També una dada molt important, que encara que diu que ell passa de refiló, ha sigut una persona amb moltíssima vinculació i molta sensibilitat al terreny polític. Va ser cap de llista al Congrés per Lleida l'any 2015 i 2016, membre de la Junta de Societat Civil Catalana, inclús vicepresident des de 2017 a 2019, president i soci fundador, en aquest cas, del que hem dit abans de l'Associació d'Historiadors de Catalunya, i ambaixador de la marca Exèrcit des de gener de 2024. Pense que parlar d'un tema tan sensible com és la història de Catalunya i la seva vinculació al nostre país, crec que tots més o menys estem molt sensibilitzats en el tema, més o menys informats, però pense que és un tema que ens atanya a tots, vulguem o no. És un tema d'una importància capital en la nostra forma de viure i en la nostra forma d'entendre la nostra cultura i el nostre país. I tinc que dir, perquè vull que siga ell el que ens parli més en profunditat del llibre, perquè tampoc he pogut fer una lectura en deteniment, però sí que m'agrada una de les coses que des que vas conèixer a Òscar, que ell sempre, una de les coses que defen, que no ring la possibilitat d'un país com Espanya de la nostra singularitat, de la nostra multiculturalitat que tinguem al nostre país i que és la realitat. I m'encanta aquesta manera d'entendre que té Òscar del nostre país, Espanya, i de les nostres regions o de les nostres nacionalitats dins d'una nació com és l'espanyola, i com compartís totalment este país, pense que és una persona que ens pot aportar moltíssim, que li aporta molt de sentit comú en les seues reflexions
al voltant d'això, i per això, doncs, bueno, gràcies per de nou estar en Alberic. És un honor que compartissis un tema com este amb nosaltres i, bueno, estic ansiós de que pugues parlar-nos un poc i després si ens podries dedicar també un llibre per a nosaltres. Serà un plaer i un honor també. Moltíssimes gràcies, alcalde, i un plaer també estar de nou després del 2019, precisament, que vaig estar presentant el llibre de La piel de todos, que vaig estar molt a gust, i com vaig estar tan a gust he tornat una altra vegada, no? amb els amics de llavors. L'exposició, com també la penjarem a YouTube, l'altre dia la vaig fer a Lleida, la vaig fer en català, aquesta vegada la faré en castellà, i vaig una miqueta canviant d'idioma perquè el que interessa també és que tingui la màxima difusió possible tant el llibre com el que tinc que dir, ¿no? Y lo que tengo que decir, y empiezo en este libro, es con una confesión, que para quien no se lo haya leído, que posiblemente, exceptuando Joan Felip, la mayoría no os habéis leído, es que pues, prácticamente en mi adolescencia pues tenía dos grandes pasiones. La primera era la historia. Yo con 10 años ya quería ser historiador, no sabía que existía esto de la carrera de historia y que era posible sacarse la carrera de historia, era demasiado pequeñito. Cuando con 14 años me enteré que era posible, pues era el niño más feliz del mundo, porque me encantaba la historia. Y este placer por la historia, esta necesidad de conocer nuestra realidad pasada me llevó a leer mucho, y por los círculos en los que me movía me acerqué al mundo del independentismo a través de la historia. Es decir, toda aquella literatura, aquellos libros que me llegaban a mis manos eran libros que venían de ambientes independentistas, hechos por intelectuales del mundo independentista, y yo, pues con 14, 15 años, hasta que entré a la universidad en el año 88, es decir, con 18 años, yo era profundamente independentista, totalmente convencido de que Cataluña era un país oprimido, ocupado militarmente, que Cataluña en realidad no era la Cataluña que yo conocía, sino que su ámbito geográfico iba desde Fraga a Mahón, desde Salses a Guardamar, ¿no? Que era lo que se decía dels països... Sí, sí. Era lo que nos vendían. Exacto, exacto. Tú también estabas en esto. Pues, yo estaba ahí. Tú estabas ahí. Pues bueno. Y además no solamente yo estaba absolutamente convencido de que aquello era verdad y que tenía la razón, y además era del típico niño redicho, resabiado, ¿no? Que como había leído mucho se creía en el poder de la verdad, ¿no? Y así llegué a la universidad, pues con la doble pasión, ¿no? Por un lado el querer aprender historia, querer ser historiador, y por el otro encontrar la manera que a través de la historia defender la causa en la que yo creía, que era la causa de la independencia, ¿no? Y así entré yo en el año 88 en la universidad. Y allí topé con una serie de profesores. Uno de ellos, por ejemplo, llegó a ser rector de la Universidad de Lérida y llegó a ser también presidente de la CRUE, de la Confederación de Rectores Españoles, un profesor de historia, que no me dijo que aquello que yo estaba aprendiendo, que aquello que yo creía y había leído era mentira, pero lo que me hizo o me enseñó es a pensar y a despertar mi sentido crítico, es decir, a empezar a saber cómo analizar e intentar descubrir nuestra realidad pasada a través de leer mucho y contrastar más, entre otras cosas, ¿no? Pero este impacto primero de cómo empezar a tratar de forma científica la historia, de cómo empezar a discutirlo todo, a plantearme todo. Recuerdo que siempre me decía que tienes que pensar como un niño de 3 años, es decir, siempre un niño de 3 años siempre se está preguntando por qué, ¿no? Siempre por qué, porque es curioso. Pues esta curiosidad la tienes que llevar al ámbito de tu trabajo, de la historia, y a través de ahí, poco a poco, y aprendiendo cada vez más historia, me empecé a dar cuenta que todo aquello, lo que yo creía que era una verdad absoluta, no era tal verdad absoluta. Y de esta absoluta afección por la causa independentista, al final acababa con una desafección absoluta a lo largo de los años, que no ha sido un tema que haya venido de un día para otro, sino que ha sido un largo proceso no querido por mí, porque no es plato de buen gusto el confiar mucho y creer mucho en una causa y después asumir que te han tomado el pelo, dicho en plata, ¿no? Y este proceso es sumamente desagradable, por un lado, sumamente largo, pero que al final llegas a un punto en que dices, bueno, hemos de hacer algo también, ¿no? Hemos precisamente por este amor a nuestra realidad pasada, por este amor a la historia, he de defender el gremio, he de defender lo que de verdad entiendo que pasó. Y creo que la excesiva nacionalización y politización de la historia y de la historiografía en Cataluña ha hecho que durante los últimos 120 años
la idea que tenemos de nuestra realidad pasada en Cataluña, por parte de la historiografía dominante, no ha sido ajustada a la ciencia tal y como debiera. Ha estado tan influenciada por lo político que nos hemos ido desviando hasta tal extremo que en los últimos tiempos Cataluña es el único lugar, la única zona de Europa donde la historia conspiranoica, los del Institut Nova Història, que es una historia absurda, que existe en toda Europa, pero que nadie se la toma en serio, es el único lugar donde tiene financiación pública. Es decir, donde la Generalitat o TV3, por ejemplo TV3, sacó en prime time un documental que costó 120.000 euros, que les dio a los del Institut Nova Història, sobre Leonardo de Vic, donde demostraban que Leonardo da Vinci no era de Vinci, sino era de Vic, ¿no? Y pues se dejaron esta barbaridad de dinero, y así un suma y sigue, porque han sido muchas las subvenciones. De hecho hubo una pregunta parlamentaria, estamos hablando de millones de euros, que iban destinados a la promoción de esta historia tan absurda, pero tan conspiranoica. Pues digamos que esta degradación que se ha llegado en Cataluña de la historia, a mi entender, y es mi hipótesis, se debe a una excesiva politización de la historia desde hace 100 años. Entonces, ¿qué es lo que explica el libro? El libro se divide en dos partes. En la primera, que creo que es lo fundamental, el explicar el por qué se ha manipulado la historia, quién lo ha hecho y con qué intenciones. Después hablaremos hasta qué punto todo forma parte de un proyecto y de un plan perfectamente diseñado y perfectamente orquestado, perfectamente conocido y perfectamente publicado, además de que esto se tenía que hacer así. Y por otro lado, una vez tenemos claros estos quién ha sido, con qué intenciones, desde cuándo, es cómo lo han hecho o con ejemplos prácticos, es decir, qué puntos de nuestra historia que prácticamente los damos como asumidos que son ciertos, son mentira, o son falsos, o por qué otros, por ejemplo, aquí se habla en el libro de mentiras, de ficciones, de manipulaciones, es decir, yo reinterpreto de forma interesada una historia porque tengo una intencionalidad detrás de la interpretación que estoy haciendo, o directamente ocultaciones, aquella parte de la historia que no me interesa explicar porque me rompe mi relato, pues lo oculto, no existe, ¿no? Entonces, ¿esto quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Desde cuándo? El punto de inflexión, nada empieza y nace un proceso de este tipo, un día concreto y todo forma parte de un proceso, ¿no? Pero digamos que el punto de inflexión donde de verdad en Cataluña se activa un movimiento independentista con cara y ojos fuerte, que ya se juntan los dos elementos esenciales que se necesita para cualquier proceso independentista en cualquier país del mundo, que es una parte de la burguesía que pone los medios económicos y tiene la intención y la confianza en este proyecto por un lado, y después un grupo de intelectuales por el otro que también defiende esta causa, pues se unen y montan, digamos, un grupo de trabajo y empiezan a trabajar en serio a partir de ahí, ¿no? Pues el punto de inflexión es la guerra de Cuba. En el momento que Cuba se pierde, año 1898, es cuando se activa con fuerza el movimiento independentista en Cataluña y cuando se empieza a movilizar también de forma política, cuando empiezan a acceder al poder en algunos ayuntamientos, cuando empiezan a movilizarse ya claramente, un movimiento que había sido regionalista más o menos y cultural hasta entonces, la parte política que era muy marginal hasta la pérdida de Cuba coge fuerza. Y hay gente en Cataluña, gente que no es mayoritaria, pero hay gente importante que ve que España ya no es un proyecto en el que creer y que necesitan irse de España porque después de lo que ha pasado en Cuba es un proyecto fallido y en descomposición. Y a partir de ese momento se crea, hace ya más de 100 años, de hecho, el cambio de siglo, del siglo XIX al XX, los grupos independentistas en Barcelona ya brindan porque el siglo XX será el siglo de la independencia. Imaginaos, ya nos retrotraemos a hace muchos años de que ya se hablaban había grupos, ¿no?, que tenían esta mentalidad, pues en ese momento nace. Todo proceso de construcción nacional, porque partes de la base de que tienes que construir una nación, ¿no? Una nación inexistente, una nación moderna, en el concepto moderno, es la del pueblo como pueblo soberano de un territorio determinado. Eso no existía porque el pueblo soberano era todo el pueblo español. Tenías que crear un sentimiento nacional típico del siglo XIX, con una lengua, una cultura diferente, con una sensación, con una, digamos, separación muy clara y con un enemigo con cual enfrentarte, que en este caso sería el resto de España. Pues todo esto que no existía se tiene que crear, y todo esto se crea en cualquier proceso de construcción nacional, y como no podía ser de otra manera, en el proceso de construcción nacional catalán,
con dos premisas o con unos cimientos que son la historia y se construye, se apuntala sobre un pilar que es la lengua. La lengua sirve de pilar donde se va construyendo esta nueva nación y se fundamenta, se justifica en el pasado. Insisto que todos los sistemas funcionan igual, tanto de consolidación de estados ya preexistentes, las antiguas monarquías que se transforman en estados modernos, también necesitan de controlar este relato del pasado, como en los que se quieren crear de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en un proceso como el catalán? Que evidentemente la construcción del nuevo Estado catalán, que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, ya se va transformando en pancatalanismo, o sea, no solamente Cataluña, sino toda el área que ellos consideran que serían los països catalans, que después inventaría el nombre Fuster en el 62, ¿no? Pues toda esta realidad se fundamenta en la destrucción de un Estado preexistente que es el Estado español. Tú no puedes crear un Estado nuevo sin cargarte el anterior, porque evidentemente supone una secesión, una separación de una parte que no es poco importante. En este momento lo que ellos denominan como països catalans, pues a lo mejor supone el 40% del territorio de la renta y de la población de España. Pues prácticamente es la partición de España en dos, para entenderlos, ¿no? Pues para justificarlo, ellos necesitan inculcar en la gente, hacer que la gente tenga primero un sentimiento de que ellos, este conjunto que yo he delimitado, es diferente al resto de los españoles. En segundo lugar, tiene que demostrar que este nuevo grupo creado, el dels Països Catalans, entre sí no hay diferencias, todos son iguales. O las diferencias son mínimas. O sea, primero hago todo lo posible para buscar diferencias con el resto de España y después hago todo lo posible por diluir las diferencias que pueda haber entre nosotros. Es decir, yo soy diferente con un señor, por ejemplo, de Binèfar, pero soy igual de un señor de Amposta, ¿no? O soy igual que un señor del Pirineo de Lérida, y un señor del Pirineo de Lérida es diferente de un señor del Pirineo aragonés. Esto es un poco la filosofía de lo que se intenta transmitir y se intenta construir, sobre todo con la excusa de la historia y dando una interpretación de la historia. Una vez tienes creados ya los elementos diferenciadores, los hechos diferenciales, que habréis oído muchas veces, el fet diferencial, ¿no? Los hechos diferenciales, ¿qué se busca? Se busca el enfrentamiento, el agravio, ¿no? Por eso he cogido, cuando estaba por ahí, es un cómic de Asterix que me encanta, que es La Cizaña. ¿Qué es lo que hace este señor que era, ¿cómo era? Detritus, ¿cómo se llamaba este hombre? O algo Perfectus. así. Detritus Perfectus, ¿no? Que era el malo. Es un señor que en un pueblecito donde todo el mundo se lleva estupendamente, pues llega él y la lía, y todo el mundo acaba enfadado porque le cuenta una cosa, la otra le cuenta otra cosa, ¿no? Y todo el mundo acaba peleado. Pues, ¿qué es lo que hacen ellos, los historiadores, con esta obsesión por buscar agravios entre los catalanes que ellos consideran catalanes con el resto de españoles? Pues miran en el pasado pues cosas que nos han hecho, que el 11 de septiembre... Entonces, a efectos prácticos, que es lo que explica la segunda parte del libro, por ejemplo, la ofrenda el 11 de septiembre no se había celebrado prácticamente, una vez se pierde por parte de los austracistas la guerra de sucesión, el 11 se rinde Barcelona, realmente fue el 12 de septiembre de 1714, prácticamente aquello queda olvidado, no hay una gran continuidad, o sea, poco a poco se va diluyendo en el tiempo y no se celebra aquella festividad. Se celebra precisamente a finales del siglo XIX. Es un grupo de Barcelona que ya tenía, que era, insisto, en aquella época eran pequeños grupos, ¿no? Eran pequeños grupos marginales, pero que son los que ponen la primera semillita. Y los que empiezan a hacer ofrendas florales a Rafael de Casanovas. Se eleva la categoría de mártir y de héroe a Rafael de Casanovas, ¿no? Que es un señor que además suelta un alegato que también se manipula, porque el alegato que suelta el 11 de septiembre después se ha interpretado como un alegato separatista y realmente no lo era, porque ellos buscaban en realidad un modelo diferente de España, no buscaban la separación de España en 1714. Pero al caso es que lo elevan a la categoría de héroe. Este señor era el conseller en cap de Barcelona. El conseller en cap era el equivalente a lo que podría ser hoy en día, más o menos, el alcalde de Barcelona, con más poder incluso, tenía más amplitud territorial. Era uno de los altos cargos, porque además en aquel momento de la guerra solamente Barcelona y Cardona resistían, o sea, prácticamente era el máximo cargo de la ciudad. Este señor lo elevan a héroe, tú coges la enciclopedia catalana y hablan de él, tú lo miras, perfecto, porque era el señor que defiende la Barcelona contra los Borbones y que está hasta el último momento y que se presenta con la bandera de Santa Eulàlia en la brecha y que lo hieren y ponen la estatua en Barcelona que parece
que lo están matando, en realidad fue una herida muy leve en la pantorrilla y lo retiraron rápidamente del frente. Y además se acabó escondiendo, era un señor que era abogado de oficio, acabó pidiendo perdón y murió 30 años después ejerciendo de abogado en su pueblo. O sea que no, digamos que aquello tuvo una trayectoria vital pues no demasiado apurada, ¿no? En el caso de Casanova, pero decidieron elevarlo a la categoría de héroe. Sin embargo, su antecesor en el cargo no lo conoce absolutamente nadie. Se llamaba Francesc de Nicolau i Sant Joan, y Francesc de Nicolau i Sant Joan muere en 1706, en el primer año de la guerra, y muere asesinado por exaltados austracistas acusándole de que era borbónico. ¿Qué significa eso? Este señor, lo que pasó realmente en aquella guerra es que había bandos enfrentados también dentro de Cataluña. Cataluña no era uniformemente austracista, había una corriente borbónica bastante potente en la oligarquía, una corriente que además sufre el primer asedio, sufre 3 asedios a la ciudad de Barcelona, la guerra de sucesión, y el primero es un asedio austracista. En el asedio austracista bombardean la ciudad de Barcelona contra objetivos civiles, disparan contra el Palacio de la Generalitat de Cataluña, el diputado eclesiástico, que es lo que ahora llaman diputado presidente de la Generalitat de aquella época, que no tenía nada que ver, resulta muerto en estos bombardeos. O sea, todos estos personajes que son las víctimas de la guerra, que eran pro-borbónicos catalanes, se ocultan, ni siquiera salen en los libros de historia comunes de difusión. Otra cosa son los libros técnicos, que es aquí también donde está la jugada, ¿no? Pero deciden ocultar una parte de la historia y elevar otra. ¿Cómo hacen también para buscar esta relación este agravio con el resto de los españoles? Otro ejemplo muy claro es el propio himno del Segadors. El himno del Segadors se aprueba como tal oficialmente en el año 93. Entra dentro de un proyecto que se llama el Programa 2000, que es la clave de todo y que aquí pongo en el anexo, que es un proyecto diseñado en el año 90 por Jordi Pujol y un think tank donde entran técnicos de todo tipo con el objetivo de catalanizar y desespañolizar Cataluña, es decir, qué tengo que tocar en educación, qué tengo que tocar en historia, qué tengo que tocar en todos los ámbitos de la sociedad para estos catalanes que no son suficientemente catalanes del año 90 se transformen y se hagan independentistas o muy catalanistas, ¿no? Él crea cómo hacerlo y explica allí, es un documento que se filtra en prensa en el año 90, es un documento muy conocido, lo que es el resumen. Hace poco que he tenido la oportunidad de leer el completo con nombres y apellidos y ahí lo entiendes todo, ¿no? Pero bueno, este proyecto de catalanización es el que te dice qué tenemos que hacer. Pues por ejemplo, tenemos que hacer que el Segador sea el himno nacional de Cataluña. Y esto se aprueba por unanimidad, aprueba que sí hasta el PP, y dicho así como himno nacional, ¿no? ¿Qué dice la letra del Segador, ¿no? Si la conocéis, no sé si la conocéis, pues habla de bon cop de fals, defensors de la terra, se refiere a la rebelión de 1640, donde una rebelión campesina se dedicó a perseguir castellanos por Barcelona en el Corpus de Sangre, matándolos con las hoces. Tanto comerciantes ahí, castellano que pillaban, una especie de progromo, pero contra castellanos. Y lo recuerda la canción diciendo bon cop de fals, defensors de la terra, y fent darrere aquesta gent tan ufana y tan superba, ¿no? Echemos atrás a esta gente tan ufana y tan soberbia, refiriéndose a los españoles, a los castellanos. Es decir, es un himno que claramente es muy ofensivo contra los españoles, ¿no? Contra ya coge esta idea del agravio, del buscar la cizaña, ¿no? Del buscar de que la gente, incluso en su himno, pues ya esté de malas con su vecino. Con su vecino, me refiero a su vecino que está al otro lado del Ebro, y con su vecino del piso de abajo, porque realmente el problema, y lo que sí que habla el programa 2000 de Jordi Pujol, es que el problema que tenía es que había demasiados españoles en Cataluña, independientemente de sus apellidos, me refiero, ideológicamente hablando. ¿Cuál es si me permiten, la coña del tema del Segadors? Pues de que el Segador realmente es una canción muy antigua. Una canción que viene de la Edad Media prácticamente, que era una canción de siega que se cantaba en el campo. Y hay un estudio del año 2014 de Ayats, que es un profesor musicólogo de mucho prestigio, donde explica los orígenes y la letra original de la canción que cantaban estos campesinos en la Edad Media o a principios de la Edad Moderna. Y en realidad era una canción erótica. La letra original era lo que en Aragón se llama una jótica guarrica. Y va de la historia, es de un segador jovencito que lo contrata una maestresa, ya de edad, una señora, y mientras está trabajando en el campo le entran ganas de orinar
y la señora pues le ve el tema, ¿no? Entonces la señora manda a la criada y le dice que venga a las 3 de la mañana a casa. Y hay pues cuando llega a las 3 de la mañana el chaval, pues hay un debate muy divertido entre el chaval y la señora. Y él dice, ¿cuántas has segado hoy? Y le dice 37 o 38. Le dice, no. Dice, pues ségame lo que tengo debajo del delantal o algo así. Digamos que la letra original pues es una canción picantona que se llamaba y esta canción picantona, esta es tradicional, que aún se cantaba, o sea, por ejemplo, la madre de Jacinto Verdaguer aún conocía esta canción. Este señor Ayats pone un CD con algunos abueletes que aún la cantaban, ahí se oye cantándola a los abueletes, que aún se acuerdan, que les llega de la tradición oral y todo esto, que está muy bien. Pues de esta letra, pues digamos, divertida, la transforman en una letra que acaba, la letra actual viene de Guanyabens, me parece, ¿no? Guanyabens, sí. Guanyabens y Alió en 1899. Y es el Orfeo Català el que poco a poco la va cantando y la va poniendo y la va impulsando, y lo que hacen es también ralentizar la tonadilla, que era mucho más, la melodía era mucho más rápida, mucho más alegre, y la ralentizan para que quede más solemne y le ponen una letra muchísimo más agresiva y con una carga de odio también muy, muy potente. ¿Cómo lo hacen también? En el programa 2000, en el año 93 también, se aprueba en el Parlamento de Cataluña la creación de un Museo de Historia de Cataluña. Es algo que, por ejemplo, en España ningún gobierno se ha planteado, tener un Museo de Historia de España. En Madrid no existe ningún Museo de Historia de España. Y es un museo, técnicamente hablando, excelente. Es un museo que no tiene objetos históricos. Es un museo que es de comunicación, ¿no? Comunicativamente es una pasada, y que quiere transmitir estas ideas fuerza que os estaba comentando. Primero, de que somos diferentes los catalanes al resto de los españoles, de que Cataluña en realidad va desde Perpiñá a Guardamar, desde Fraga a Maó. Esto es el territorio de los Països Catalans. Sí, sí. Sí. Estas son las ideas fuerza que hay que poner, y después que hay una relación de odio, no de amor, de odio con el resto de España, que siempre ha habido. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen, pues, de entrada, nada más entras en el museo, es un panel impresionante que pone el homínido más antiguo que se ha descubierto en Europa es catalán. Y no es una cosa de nueva historia, o sea, es un yacimiento, 500.000 años, te ponen a dónde está, tal, un estudio científico, perfecto, y está en Rosselló. Entonces, claro, en Rosselló hay una población que se llama Rosselló a 3-4 kilómetros de Lérida, que tengo un cliente allí y todo, y digo, ostras, pues no sabía que aquí habían encontrado un homínido, lo miro bien, y estaba en el Rosselló, en Tauteúl, y pone entre paréntesis Tautebel, y esto está en Perpiñá. Eso este yacimiento está en Francia, y te pone en los territorios, y es la descripción que te pone en el panel, en los territorios de la actual Cataluña se ha encontrado este yacimiento, pam, pam, pam. Y esto te lo ponen en el primero, o sea, ya te están transmitiendo, sobre todo al visitante y a los chavales que tienen que ir forzosamente a visitar este museo, la primera idea fuerza que tienen es que la actual Cataluña es el Rosselló. O sea, que esta zona de Francia es Cataluña, ¿no? Y en el resto de visita, la historia que te explican, todo asumen como historia de Cataluña cosas que son de historia de Valencia, cosas que son de historia de Mallorca. ¿No? Todo lo que es, o sea, ya lo asumen como historia propia. No de Aragón, o sea, porque realmente la unidad política preexistente antes de la unión de coronas era la corona de Aragón, pero Aragón, que sí que existió, si hubieran querido, digamos, hacer un museo ajustado a nuestra realidad pasada, pues podrían haber hecho pues el Museo de la Historia de la Corona de Aragón, como existe el Archivo de la Corona de Aragón, que es un fondo documental como tal, ¿no? Donde también están temas de Valencia, están temas de Zaragoza, de tal, pero lo hacen de un museo, de un proyecto históricamente inexistente, y que es un proyecto de futuro, como es un museo en realidad de los Països Catalans. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen también para transmitir o para jugar, para que el chaval que entre tenga esta idea de que España es mala y España, pues a la hora de explicar la guerra de sucesión que os comentaba, que dura desde 1705 a 1714, explica en el último año, no explica en el principio de la guerra, donde se explican muchas cosas, donde están temas incómodos, como que al principio Cataluña estaba en el otro lado, que al principio Felipe V jura las constituciones, que era como se llamaba allí los fueros, jura las constituciones, y quien las rompe
fue parte, no todos, parte de la parte catalana, una parte de la parte catalana, para entendernos, que eran los vigatans, no toda la oligarquía catalana, etcétera, etcétera. Todo esto, como es excesivamente confuso y como rompería este relato de agravio y de que son los malos que nos han invadido, que nos han atacado, pues lo oculto. ¿Qué ocultan, por ejemplo? Y es un tema trascendental. El tema de la guerra de sucesión, este último año pues pueden dedicar 2 o 3 salas. Hay unos paneles impresionantes, está muy bien hecho, no tiene objetos históricos, pero tiene unas representaciones muy bonitas, con unos diagramas a tamaño 1:1, todo muy bien presentado, que se explica muy bien. En la zona medieval te puedes poner una armadura y subirte a una especie de caballo y hacer ver que eres un caballero, o sea, lo tiene todo muy bien montado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llegas a la zona de la Guerra de la Independencia, que ahí en Cataluña se le llama Guerra del Francés, se le cambia el nombre, cuando llegas a la zona de Guerra de Independencia, que fue en Cataluña durísima, pero durísima, solo dedican un pequeño panel. ¿Y por qué le dedican un pequeño panel? Porque aquí viene el quid de la cuestión. Cuando el independentismo nace a finales del XIX, se encuentra con una Cataluña aún profundamente española. O sea, el nacionalismo naciente, cuando nacen los movimientos nacionales modernos, a principios del siglo XIX, el que nace en Cataluña es un profundo nacionalismo español, como reacción a la invasión francesa. Cataluña es posiblemente el único territorio de España que cuando estaba prácticamente toda España ocupada por los franceses que estaban asediando Cádiz, aún mantenía operativo un ejército español y que estaba refugiado en una zona, porque estaba protegido por la población civil, una zona afecta que era precisamente la zona del centro de Cataluña, lo que ahora es Vic, Olot, o sea, la zona más independentista hoy en día, era la zona más españolista en aquel momento. Hay una anécdota también, en aquel momento el general en jefe de las fuerzas españolas en Cataluña era el general Lací, un liberal, que al final cuando llegó Fernando VII pues lo fusiló, aunque le ganó la guerra, al menos en Cataluña, pues este señor, llegaron noticias de que los franceses estaban diciendo de que Cádiz estaba a punto de caer y que por tanto España prácticamente era suya. Y de hecho ya habían empezado movimientos para anexionarse Cataluña y separarla del resto de España. De hecho, la única guerra de la independencia, si en algún sitio en España la guerra de la independencia merece ese nombre, es en Cataluña, porque fue anexionada por Francia a partir de 1812 y se la distribuyó en departamentos marítimos y una cosa a la francesa, ¿no? Duró 2 añitos, aunque solo controlaban las capitales. Pues lo que hizo el general Lací es invadir Francia. Fue un golpe de efecto bastante potente, había noticias por toda Europa de que España estaba a punto de caer y que habían anexionado Cataluña, y lo que él hace es entrar con su ejército en el sur de Francia y sacar 4 o 5 poblaciones francesas, salir en la prensa de la época y romperles el relato a los franceses, ¿no? Pues eso era Cataluña en aquel momento, una de las primeras zonas en reaccionar contra los franceses, en las 2 batallas del Bruc, cerca de Igualada, que ahí es un tema conocido. Allí se les frena por primera vez en campo abierto a los franceses y son voluntarios catalanes. La primera batalla Somatenes, la segunda batalla Migueletes de la ciudad de Lérida y de Cervera, y de esa Cataluña que se va alargando digamos, a principios del siglo XIX, que es una Cataluña donde lo catalán y lo español, pues hay un maridaje prácticamente sin ningún tipo de problemas ni complejo, pues es una realidad que se tiene que cambiar, y se tiene que cambiar haciendo ingeniería social. Al principio cuesta mucho y solamente son parte de las élites catalanas las que van asumiendo este relato, pero es sobre todo a partir de Jordi Pujol, cuando tiene todas las herramientas del Estado y todos los recursos del Estado en Cataluña, cuando puede empezar a poner en marcha, a través de este programa 2000 que habla muchísimo de historia, puede empezar a poner en marcha todas estas herramientas para transformar a esta población y meter la base de cizaña, de explicaciones de cosas que en realidad no han pasado, de que en realidad todos nuestros males vienen de los españoles, que nuestra nación es milenaria. Uno de los capítulos del libro habló de la Cataluña milenaria. La Cataluña milenaria, o el Milenari, es una campaña de Jordi Pujol en el año 88, que incluso entre los historiadores independentistas o nacionalistas académicos ya no dijeron que esto era un poco exagerado. Tened en cuenta que el nombre de Cataluña aparece por primera vez en un documento pisano de mitad del siglo XII y decía que Cataluña nace en el siglo IX, o sea, muchas veces la coña de la leyenda de la nación sin nombre. Pues si tú coges una máquina del tiempo, vas a Barcelona del siglo X y preguntas por Cataluña, nadie te diría, pues, ¿y de qué nación es usted? No lo sé cómo se llama, pero es la hostia.
Porque claro, en realidad no tenía nombre, pero aún así hizo una campaña tremenda, hay un monolito, un monumento creado por el Milenari y es algo asumido hasta tal punto que el otro día la Borràs dijo en televisión que bueno, tenemos una nación de 1000 años, es un tema asumido, ¿no? Que después de 120 años se han dicho tantas veces estas mentiras que la gente se las cree. Es lo que también en el libro llamo el síndrome de Pau Casals, ¿no? Pau Casals, que era un tío viajado, un tío culto, además, por lo que dicen, buena gente, tiene lo podéis ver en YouTube, una intervención en la ONU cuando era ya muy mayor, en el año 72, donde dice en inglés que, pues bueno, empieza a decir que él es catalán y que Cataluña era el primer parlamento del mundo y que Cataluña es la cuna de la ONU y todas esas cosas que ya se explicaba en las escuelas catalanistas en los años 30, ¿no? Y que todo es mentira. O sea, es que lo que se explicaba en estos libros, que era la cuna de la ONU, en realidad está hablando de la Pau y Treva de l'Abat Oliba, que fue unos acuerdos que se llegaron, creo que hace 1000 años, en la época de la Revolución Feudal, donde todo se fragmentó en Europa antes de las cruzadas, ¿no? Y al final los poderes condales pues, prácticamente se diluyeron y todos los señores, todos los caballeros estaban a peleas, estaban a tortas con el caballero de al lado, ¿no? Entonces lo de la Pau y Treva es un acuerdo entre los condes de algunos condados del sur de Francia, algunos condados de Cataluña, que no todos, de los que estaban, que eran pocos, ¿no? Que no estaban ocupados por los árabes, en que llegan a un acuerdo después de muchas discusiones, según el cual no se puede matar a menos de 30 metros de sagrado, que son las sagreras, ¿no? Tú pues a menos de 30 metros pues esto que te hace la iglesia, que te excomulgan, ¿no? Te excomulgan, excomulgado si matas a tal. No podías matar en domingos, ¿no? Pues también te excomulgaban si matabas en domingos y también te excomulgabas si robabas bienes de la iglesia, ¿no? Pues estos tres grandes acuerdos, según Pau Casals, ya habían explicado cuando era chico que esto era la cuna de la ONU, que empezó ahí. Y mirad si tuvo un impacto geográfico tan limitado que el conde de Pallars, si conocéis la zona del Pirineo de Lérida actual, el conde de Pallars no estaba de acuerdo y para demostrar su desacuerdo se dedicaba a matar en sagreras y en domingo, ¿no? Para que vea, pues aquí estoy yo, pues que no se puede, pues yo mato en sagreras y en domingo, ¿no? Pues este síndrome de Pau Casals es de cómo se ha ido inculcando en parte de la sociedad, y era, antes digo, era parte de la élite, ahora es prácticamente toda la sociedad, una serie de ideas fuerza que vienen a reforzar primero que tenemos un pasado previo a los españoles, en la unión con el resto de los españoles, que estaba bien, una edad media fantástica. Se inventa lo del término de corona catalano-aragonesa. Esto en su época se llamaba corona de Aragón. Y esta corona de Aragón abarcaba Reino de Valencia, Reino de Aragón, etcétera, etcétera, que cada uno tenía sus cortes y sus fueros. Pero se inventa un historiador, Bofarull, en el año 71-72, 1871-72, el término Confederación Catalano-Aragonesa, porque no entendían en Barcelona que si la Edad Media era tan potente en Cataluña, no se llamara Cataluña el antiguo Estado que agrupaba todos estos territorios. Luego hemos de meter Cataluña como sea y metieron lo de Cataluña, corona catalano-aragonesa. Cuando, por ejemplo, y no sé mucho de historia valenciana, el siglo XV valenciano fue mucho mejor que el catalán. Y en el caso incluso, y yendo más lejos, donde puso la corte de Alfonso el Magnánimo fue en Nápoles, ¿no? Pues ya puestos a meter reinos, ¿por qué no metemos también al Reino de Valencia en esta descripción que quieres empezar a meter a los demás, ¿no? Pues, ¿esto por qué se hace? Porque cuando se encuentran en la historia que no les acaba de encajar, que no les, en su relato de que es Cataluña la que manda, es Cataluña la que lidera, es este pasado medieval catalán libre de españoles, es fantástico, fabuloso. Cuando no les gusta, pues lo manipulan y lo retocan para que parezca o para defender un proyecto de futuro. No me voy a extender mucho en los ejemplos, hay un montón. Ya para acabar, no solamente se toca, digamos, lo literario, lo que es historia pura y dura, aquello que no se puede tocar, sino también en lo arquitectónico. Se llega a manipular. Por ejemplo, si habéis estado en Barcelona, habéis estado en el barrio gótico de Barcelona. Pues no es un barrio gótico. No es un barrio gótico. El barrio se construye sobre todo a finales del 19, principios del 20. La fachada espectacular, preciosa de la Catedral de Barcelona la financia el banquero Girona y se acaba, me parece que en 1912.
el arco que hay del obispo detrás de la Catedral de Barcelona, ese arquito se acaba de construir, es nuevo, de trinca, se construye en 1925. Pero, por un lado, todo se construye porque llegan a la conclusión de que si Barcelona tenía un pasado medieval glorioso, ¿cómo podía ser que no tuvieran un barrio gótico como Dios manda? Entonces lo que hacen es construirlo. Prácticamente cogen piezas como si fuera un tente gigante de cuando hacen las demoliciones para hacer el Eixample y construyen un gótico muy chulo, ¿no? Que no se ajusta al gótico real, pues muchas veces se carga lo antiguo, como pasa en Lérida. En Lérida teníamos el Palacio de los Sanaújas, donde está la Paería, que es nuestro ayuntamiento, y el Palacio de los Sanaújas era una casa noble de la ciudad, que en el siglo XIII lega su palacio al ayuntamiento y desde ahí estaban instalados y teníamos el lujo de estar en un palacio del siglo XIII. Pues estaba en muy mal estado en torno a los años 20 y lo que hace es remodelarse, se tira al suelo y se reconstruye. Y están las fotos de cómo era el antes y el después. Y el antes no tiene nada que ver con el después. Y el después se ajusta exactamente al modelo de cómo tenía que ser una casa noble catalana de los estudios de Puig i Cadafalch. Es decir, las puertas que ahora son de arcos de medio punto, que no tienen nada que ver con las originales, porque los estudios de Puig i Cadafalch decían que la casa, tú ves el estudio que es de 1909 y es clavado a la paería de ahora de Lleida y no se parece nada a la paería original. Es decir, que se llegan a cargar lo original porque además aquí se unen las dos cosas que os comentaban. Primero que en este caso es un gótico, un románico gótico de transición, tiene que ser más espectacular, tiene que ser más bonito, y después que tiene que ser igualitario en toda Cataluña. Que estas diferencias que podía haber, entonces tú vas al barrio gótico de Barcelona y hay palacios parecidos al de la Paería de Lérida, porque precisamente a la hora de reconstruirlo en esta época, de los 20, a partir de estos modelos, pues lo original no se ajustaba a la verdad, pues me lo cargo y reconstruyo para hacerlo más o menos bonito e igualitario, ¿no? Pues esto sería otro caso de cómo se hace. Finalmente, este es el quid de la cuestión. El tema de la historia es un tema fundamental. Tanto en todo tema político, en todo proceso de construcción nacional o de consolidación de una nación, el relato de la historia es un relato importante, sobre todo en el pasado. Evidentemente que como historiador lo que nos debemos es al conocimiento de nuestra verdad pasada, no la que nos gustaría o a la que se ajusta a nuestro proyecto político. Sí que es verdad que no es malo que desde un Estado pues no se intente aplicar lo que se está haciendo en Cataluña, que es un modelo pues ajustado a una ideología política, y ahora voy a construir, o como están haciendo ahora al revés, voy a hacer los museos, el Museo de América, pues tiene que tener esta tendencia, pues tendrá que tener la tendencia que digan los técnicos, no la que diga el político de turno, ¿no? Pues nos estamos encontrando que por un lado hay una dejación histórica por parte de los diferentes gobiernos españoles de su historia que no le han dado ninguna importancia, exceptuando algunos que lo han hecho poco y mal. El otro día en una presentación en Lérida me decía un señor, es que con Franco los libros decían lo de la pérfida Albión y lo de no sé qué, y pues sí es verdad, lo hacían de forma torpe, era un modelo parecido, ahora se hace de forma muy sibilina, pero se hace de forma muy sibilina en el tema catalán. En el tema catalán tú vas cogiendo los libros y esta desafección, estas ideas fuerza, se van metiendo de una forma metódica y perfectamente estudiada, como se explica en este texto que os estoy comentando antes del programa 2000. Yo me encontré con un caso personal y con esto ya acabo y si queréis podéis preguntar. En uno de los libros que has citado es Lleida, la ciutat massacrada, que es un libro de encargo de un periódico local en el Diari Segre y que es en conmemoración del 300 aniversario del asedio de Lérida en 1707 por parte de los borbónicos, poquito después de Almansa, para entendernos. Bueno, pues es un estudio que me encargan prácticamente de rebote porque nadie quería hacerlo, tenía que salir para San Jordi y al final me hacen el encargo en enero, tuve que correr para un tema que conocía vagamente y había poco escrito, y como es un tema de historia militar, que es lo que me gusta a mí, digo, pues mira, pues me hago una escapada al Archivo Histórico Nacional y 4 cosas más y intento construir algo con cara y ojos y lo presento, ¿no? Y me ocurren 2 cosas. La primera, que cuando sueltan, esta es la menos grave, ¿no? Cuando presentan las galeradas, yo no me di cuenta y yo había puesto
explicando lo que eran las fuerzas militares características de la Corona de Aragón, pues los somatenes y el miquelet, ¿no? Y explicaba cómo funcionaba el somatén en la Corona de Aragón y cómo funcionaban los miquelets o cómo funcionaban las fuerzas de milicias, ¿no? Y total, el tema de las coronelas en las ciudades, tal, de la Corona de Aragón, es con lo que puse. Pues cuando salió el libro impreso me lo cambiaron por Països Catalans. Entonces, claro, eso no lo había puesto yo. ¿Y por qué me lo cambian por Països Catalans? Pues se ve, por lo que me enteré después, y si no era vero ben trovato, pero lo que sí que vero es que a mí me lo cambiaron por Països Catalans y yo no lo puse. Es porque el libro había una subvención de la Generalitat y tenía que poner Països Catalans, ¿vale? Tenía que poner Països Catalans y de hecho ahí está. Esta es la primera. Y la segunda, que es un tema que también explico aquí en el libro, porque es un tema que además me tocó personalmente, es porque en mi ciudad, en esto de los agravios, para el 11 de septiembre siempre había un desfile de antorchas y una ofrenda floral en un convento donde habían matado a 700 mujeres y niños. Los borbónicos, cuando entraron a la ciudad, pues le echaron fuego y los fusilaron, los mataron con bayonetas y tal. Se los cargaron, ¿no? Y esto era una cosa que se había escrito ya tiempo atrás y que nadie discutía. Yo también en un artículo que hice unos años antes tampoco lo discutía, hasta que me puse a investigar en serio con motivo de este libro y me doy cuenta de que la primera vez que se cita lo de la masacre es en 1985. Ostras, y antes, ¿qué pruebas tenemos? Porque digamos, la documentación coetánea, una cosa tan grave como esta, más una población de 5.000 habitantes, nadie lo había escrito, ¿no? Entonces empiezo a tirar, veo que el primero que lo escribe es un cronista local, como decía en el año 85, que además no habla de 700, sino de 7.000 muertos, o sea, 7.000 de 5.000, que ya es más. O sea, dices, bueno, pues habrá equivocado con un cero, pero vamos, el tema es que la cosa quedó en 700, pero no me cuadraba porque... Y investigando, preguntando, tirando, al final doy con un documento a través de las fuentes austracistas de un militar que era austracista, que estaba dentro de la ciudad y que hizo un informe de batalla de lo que pasó, explica lo que sucedió en el Rosé y habla de que en realidad no era de Lérida el que murió, era valenciano, que se llamaba Domingo Barrientos, con 3 más, se murieron 4. El Mosén, que se llamaba Domingo Barrientos, y 3 más, de 4 a 700, ¿no? Aquello lo publico y bueno... Vino Oriol Junqueras a dar una charla, que además yo estuve dando charlas para una asociación que él tenía. Antes de la exposición, lo cojo por banda, que no lo conocíamos, lo acaban de presentar ese día. Dius, escolta, que trobat això, que ho diu surt al Castellví, o sigui que no, i que no, que eren 4, que no eren 700, bueno, no sé. Escolta, que està aprovat ja, vale, sí, està a internet, diu, i van matar, i van entrar, i van cremar no sé què, i van matar uns 700, diu, hòstia. Lo dijo igual, ¿no? O sea, continuaba con el mismo rollo de los 700. Y esto de los 700, pues según qué grupos políticos, y más cuando después, como decías, me posicionó políticamente, pues ya, esto es mentira, este tío, butiflé, que patatín, que patatán, que son 700 y continúan algunos, pues con las antorchas y con las flores. Lo que me he enterado antes de escribir el libro, investigando también, es que como pasa lo que pasa, la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Cultura, encarga a un profesor, a un catedrático de la Universidad de Lérida, que haga un informe y que explique a ver qué ha pasado en el Rosé. Y hace un informe muy denso, muy bien hecho, que yo no sabía que existía, que de hecho se cuelga en internet en el año 21, que lo cuelga él, porque esto no lo hizo público la Generalitat, donde este profesor me da la razón. Pero se oculta, porque se rompe el relato. De la misma manera que para el fosar de les Moreres que tiene el pebetero y que hacen la ofrenda floral, allí no hay ningún fosá, y es una cosa que se sabe que en los estudios arqueológicos que se han hecho allí no han encontrado fosas comunes. Pero aún así el Ayuntamiento de Barcelona se dejó una fortuna en hacer un pebetero y hacen todas ofrendas y hacen un espectáculo, después se pegan la ultraderecha independentista con la ultraizquierda independentista tradicionalmente allí después de las copas, ¿no? en esa misma zona, pero es que allí tampoco no hay nada. O sea, todo es un gran montaje, una gran mentira que parece importar poco, pero que todo va a explicar esta historia que no fue, con la intención de que pensemos de que esos catalanes que antes, en el siglo XIX, decían los catalanes que no había nada más español que ser catalán, pues hayamos llegado aquí, ¿no? Y hemos llegado aquí precisamente porque se ha hecho que lleguemos aquí, y se ha hecho que lleguemos aquí a través del falseamiento de nuestra historia. Pues muchas gracias y estoy a su disposición para las preguntas que quieran.
Moltes gràcies, Òscar.